Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como lo hacemos todos los martes. Estamos en vivo, saliendo en Salta, saliendo en Jujuy, y a 2 semanas de las elecciones PASO sigue habiendo unas conclusiones interesantísimas, sobre todo porque ya está, se achica la oferta electoral y tenemos a Javier Milei, a Patricia Bullrich y a Sergio Massa. Esa es la oferta, y sobre esa oferta hay conclusiones de todo tipo. Es evidente que hay varias operaciones cruzadas para desmitificar algunas de las propuestas de algunos de los candidatos, otras operaciones cruzadas para hostigarlos y para generar en la sociedad determinado tipo de sensación. Pero lo que sí es clave es que después del resultado uno podría inferir que la dirigencia política le hizo bullying a la sociedad y la sociedad respondió a ese bullying con un voto muy concreto, que fue el voto a Javier Milei, porque ninguna encuestadora le daba el número que sacó. Con lo cual el voto a Javier Milei estuvo expresado en distintos sectores de la sociedad y sobre todo podríamos decir que es un voto que reacciona frente a una dirigencia política que no solo no resuelve los problemas de la economía, sino que viene en una suerte de, podríamos decir, de mirarse el ombligo esa dirigencia sin mirar los problemas de la sociedad. Muchas veces usted me escuchó decir que no solo de economía viven los países, y por supuesto que no, también viven de valores, de aquellas podríamos mencionar ciertas utopías que viven los pueblos o mitos que son movilizadores también de esa fuerza social hacia un determinado destino. Hoy tratan de pegarle a Javier Milei por distintos lados, le pegan a Victoria Villarruel, que es su candidata a vicepresidente, una mujer realmente increíble, una mujer con una capacidad de trabajo, pero además con un trabajo en materia de derechos humanos de muchísimos años, por aquellos que todavía no lo tienen, y han intentado inclusive pegarle a Victoria, alguien que justamente trabaja en procurar derechos humanos para un sector de la sociedad que está olvidado. Pero no obstante eso, aparece inclusive hoy Patricia Bullrich intentando también ver cómo retiene no solo los votos que tuvo Larreta, que es en el orden al 10%, sino cómo genera también una expectativa en aquellos que no fueron a votar. Entonces uno podría imaginar una propuesta de Javier Milei con un programa de gobierno muy explícito, pero con algunas actitudes que a veces descolocan a ciertos sectores de la sociedad, y lo escuchábamos al mismo Carlos Pagni hablar estos días de cómo, digamos, actitudes desde lo personal
pueden generar ciertas dudas, pero también teníamos en Massa la expectativa que tenía un sector del oficialismo de pensar de que el populismo iba a perdurar en el voto. Y ahí la teníamos a la Magario diciendo barbaridades, ¿no? Que no lo quisimos hoy poner en pantalla porque nos parecía que realmente era algo que pegaba muy bajo, sobre todo a los sectores más populares de la sociedad. Mostraba la Magario que realmente el populismo usa de los sectores más vulnerables, y eso es el populismo, para su propio negocio. Como hubiera dicho René Balestra, una nueva oligarquía zurda. En definitiva, la oferta está planteada. Pero si hay algo que tiene que ver con los valores y que en definitiva muchos sectores también ven en Javier Milei un referente, es cuando dice: yo defiendo la vida y estoy en contra de la cultura de la muerte. Dice: yo defiendo la patria potestad de los padres para que puedan educar a sus hijos conforme a sus propias pautas ético-religiosas. Entonces dice: yo voy a terminar con esa educación totalitaria de ideología de género que se hace hoy desde el Estado, ley Micaela mediante, no solo en la escuela, sino en todos los poderes del Estado. Y por otro lado, cuando habla de que hay un nuevo orden mundial, que nos quiere pocos, pobres, sin identidad cultural, por lo menos lo explicita, no está dentro de aquellos que van detrás de la moda dominante. Entonces hay un sector de la sociedad que ve también allí ciertos valores que son, al margen de lo económico, importantes a la hora de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque Patricia Bullrich y Sergio Massa no comparten esa mirada. En ese sentido, hay muchos parecidos en ellos dos respecto de haber impulsado la ley genocida del aborto. En torno del nuevo orden mundial, ni hablar, porque están muy de acuerdo con la ideología de género ambos. Entonces, ahí empieza a haber cuestiones que van más allá de las recetas económicas que hoy se esbozan, pero nadie tiene la varita mágica para terminar en una Argentina que tiene 50% de pobres, una inflación que superó el 100% anual, donde no hay crédito, donde hay deuda, donde tenemos el nivel de educación más bajo medido en la historia, donde no hay hoy inversión en la Argentina, donde no se vislumbra un plan, un programa y un proyecto que nos permita dar un paso adelante, con lo cual son muchos los factores a tener en cuenta. Yo quería compartir en esta nota de largada, y antes de ir al primer bloque, qué pasó en el Ministerio de las Mujeres cuando festejaron el Día del Niño, ¿no? Que obviamente muchos seguimos diciendo el Día del Niño, pero los ideólogos de género que están en este gobierno kirchnerista hablan de las niñeces, obviamente están imbuidos de esa ideología, pero fueron mucho más lejos. Mirá cómo lo festejaron y después sacá vos tus propias conclusiones. Cuerpo, un lienzo de debates, una historia con voces ajenas, una caja que se parece a una cárcel en donde nos encierran por delitos no cometidos. No me nombro como yo quiero. Soy la marrona, la jetona, la manchegada, la solitaria, la puta, la madre, la feminista, la gorda, la poeta. Yo me defino con miedo, con vergüenza, con soledad, con determinación, con conciencia de que también fui la pobre, la golpeada, la cornuda, la hija de un hombre que no amo, la compañera de un hombre que no amé, la madre que abortó, la amiga que no supo ser, la sexualidad fingida, la soledad doliente, la que buscaba aprobación, la que la busca, la que todavía la busca. Yo me defino sin limitarme porque no sé quién querré ser mañana, no sé quién podré ser. No sé si volverán los miedos, no sé si volveré a caer en contradicciones, no sé si me gustará algo más, no sé si me animaré, si me quedaré a mitad del camino, si se me caerán los brazos, si me quedaré sin versos, o si en uno de esos tantos arrebatos míos me nombro pájaro,
¿Quieres acaso que yo me esconda de nuevo? 40 fatídicos años escondiéndome entera o por partes detrás de cada piedra que me tiraban. Siempre hubo quien supo que había nacido marcada dorada, incluso antes de mi gestación. ¿Que mi cuna fue de barro? Sí. ¿Que me amamantó una cachorra de leche débil? Sí. ¿Que aprendí primero a cruzar el brazo izquierdo y después a dar los primeros pasos? Sí. ¿Que pasé hambre y comí de las sobras de las muertes? Sí. ¿Que mentí, que trepé, que me callé la boca, que se me cayeron los dientes, que parí angelitos y dragones, que sangré sobre la cara del inocente? ¿Que puse la otra mejilla, el vientre, la concha y la palabra? Sí. ¿Que le puse filo a mi lengua y maquillaje de miedosa a mi alma de corazón? Así festejaban el día, ellos dicen, de las niñeces, muy ideológico el término, pero de esta forma. Por eso también un sector importante de la sociedad queremos terminar con esto. Esto también es parte de lo que tiene que terminar, además del robo, de la corrupción, de todos los imponderables para que un emprendedor pueda encarar su sueño. También tenemos los padres, los que somos también abuelos, la ilusión de que terminemos con toda esta ideología tan perversa que destruye, entre otras cosas, lo más importante, que es la célula básica de una sociedad, que es la familia. Pausa y enseguida vamos al primer bloque de Alta Política. Maxikin, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxikin, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. Y ahora sí, saludamos a nuestro primer invitado, al doctor en economía, Julio Moreno. Julio, muy buenas noches, gracias por estar aquí. No, gracias a vos por invitarme, Andrés, un gusto. Y después de 2 semanas de mucha actividad, si hubieran sido las elecciones generales el domingo, hoy ya eras diputado nacional. Sí, como yo digo, falta el segundo tiempo. Así que vamos a esperar el segundo tiempo. Bueno, entre otras cosas, hay una promesa de terminar con estas barbaridades como veíamos recién. Mira, a mí me da vergüenza como argentino, en este país, esta Argentina decadente, que lamentablemente tenemos que ver estas cosas, cuando estábamos acostumbrados a ver otro tipo de cosas. Ya bien, vamos a empoderar a la mujer, le damos los beneficios, este va a ser incluso el siglo de la mujer, le demos la posibilidad, la oportunidad, tantos años que estuvo de muchas veces relegada, claro. Entonces sí es importante que tengamos, pero no llegar a estos extremos, que la verdad nos hace mucho mal. Como argentino, una visión de mundo, y por supuesto esta Argentina decadente, que lamentablemente nos llevaron a estas cosas que, bueno, hoy estamos padeciendo. Padeciendo, ¿no? Porque por eso dije, más allá de que la economía nos ha empobrecido en 50%, aparte de la indigencia que hay. Pero digo, el empobrecimiento no es solamente económico, es cultural. ¿Por qué no podían festejar hablando de amor, viendo niños, tanto hombres como mujeres, con sus familias, con sus padres, con sus tíos, con sus abuelos? Cosas que vos y yo valoramos como algo importante. Esto es lo que hasta el día de hoy han promovido, ¿no? Y esto es lo que me parece que, entre otras cosas, se tiene que terminar. Esto, Daniel, perdóname, Andrés, se tiene que terminar. Lamentablemente, estas cosas nos hacen mucho mal como país, como imagen, y por supuesto, si queremos tener un país normal, estas cosas, a mí personalmente, me cae muy mal, y si traemos gente de afuera que quieran invertir, que quieran venir a instalarse en el país, ver estas cosas, la verdad, no lo veo factible, lamentablemente. Te quiero hacer una pregunta como economista. Hace muy pocos días, porque después del domingo, el lunes hubo una devaluación.
Y esa devaluación da la sensación, como es, que casi otro golpe, es como un golpe económico. Otro no, más que golpe, otro parche, para darle alguna definición. Pero digo golpe por aquellos que, muchos sabiendo, hacen también su negocio, digamos, y en ese sentido, por parte de aquellos que están alrededor del ministro de Economía, Sergio Massa. Pero, en definitiva, ¿cómo impacta hoy esa devaluación en una Argentina que no encuentra salida? Para mí son medidas del cortísimo plazo, en un plan aguantar, ni siquiera llegar, a aguantar. Esta devaluación es una devaluación que ya estaba programada, cosa de que algunos le echan la culpa a que Milei ganó, cuando Milei no tiene lapicera, no tiene ministerio, no tiene absolutamente nada, le echan la culpa a él. Pero el planteo es, el Fondo Monetario, como cualquier entidad que nos presta plata, exige determinadas garantías. Entonces le pidió que devalúen el dinero. Obviamente que la discusión del 100%, el 50%, devaluaron la mitad, 22%, bla, hasta ahí está todo al pelo. Se devaluó al otro día, obviamente. ¿Por qué? Porque ahora está viajando más a Estados Unidos para ver si trae algunos dinerillos para pagar las cuotas, 7.900 millones de dólares. Y también el gobierno está rascando la olla, como yo digo, para buscar otros dineros más, porque hacen falta, no tenemos dólares para nada en ningún momento. Acá contó Valeriano Coll que la semana pasada que estamos en rojo hace rato. Estamos trabajando con reservas negativas. ¿Qué significa reservas negativas? Que están utilizando los dólares de los ahorristas en dólares, porque el banco te dice, bueno, van a haber depósitos en dólares y esos depósitos van a quedar unos cuantos sin poder prestar. Es el encaje, claro, el famoso encaje. El famoso encaje. Están trabajando con eso. Están utilizando esos dólares de los ahorristas chicos. Normalmente son ahorristas que no suman más de $10.000 cada uno, entonces, por supuesto, la cantidad es una cantidad importante. Bueno, hasta eso hemos llegado. Rascamos la olla. Estamos pidiendo limosna a todo el mundo. Fuimos a Qatar a pedir plata, cosas que realmente no se conciben como país. Sí. Entonces, vos me preguntás las consecuencias. Te diría que no pasó absolutamente nada. Aumentó la inflación, aumentó la pobreza, toda la gente empezó con un problema de incertidumbre total porque no saben qué va a pasar. Claro. Nada más que eso, para que por lo menos tengamos una idea. ¿Y por qué te digo? El 22% al momento que se anunció esa devaluación, ya estaban circulando listas de precios nuevos, aumentos de precio entre un 25 y un 30%. Y eso que habían prometido, que supuestamente había un acuerdo de precios. Bueno, se está hablando en un acuerdo de precios en donde le dan algunas prerrogativas, empiezan a hablar de muchos comercios. Y dicen que denuncien al minorista porque el mayorista tiene concesiones, que le han bajado impuestos. Bueno, esto es lo que dice el gobierno. Todas políticas del cortísimo plazo, porque se hablan de un plan de 3-4 meses hasta el 30 de octubre. O sea, todo son medidas electorales que no nos van a llevar a ningún lado. Ahora, el planteo de decir, bueno, ¿sirve todo lo que está haciendo? No sirve para nada. Porque yo puedo devaluar, pero si no utilizo otras herramientas de la macroeconomía, dejar de emitir dinero, gastar menos. O sea, son todas cosas que tienen que hacer formando parte de un paquete de medidas. Una sola medida aislada no nos lleva a ningún lado. No nos lleva a ningún lado. ¿Qué son? ¿Manotazos de ahogado, como decís vos, para llegar al día 22 de octubre? Para el 22 de octubre ya empezaremos a ver planes platita, empezar a darles plata. Obviamente estamos esperando que venga Massa de Estados Unidos ya con algunos dineros después de haber rascado la olla en el BIR, en todo el Banco Mundial, obviamente el Fondo Monetario. Entonces vendrá con algunos dinerillos para por lo menos tratar de que el dólar no siga subiendo, no aumenten los precios. Pero el planteo es que no hay medidas de fondo. Y hay algo que yo no entiendo y pido a la gente que por favor me ayude a pensar. Este gobierno y estos gobiernos de los últimos 50 años nos han llevado a la crisis que hoy tenemos. Y todavía seguimos pensando que tenemos que votarlos, que tenemos que apoyarlos. Es una locura. Este gobierno recién ahora se da cuenta de que tenemos, lo que dijiste vos en la introducción, desocupación, inflación, pobreza, indigencia, emisión monetaria. Ahora se dan cuenta, qué divinos que son. Antes no. Entonces, esas son las cosas que hay que ver. Y bueno, creo, y lo dijiste también, un voto castigo, un voto esperanza. Yo dije, le digo, la dirigencia política le hizo bullying, a la sociedad.
Y la sociedad respondió con un voto, porque en la encuesta nadie decía Milei, no, y ganó Milei con más del 31 y hay votos choreados, ¿no? Con lo cual... Bueno, ganó. Digo, entonces, acá la clase política no supo interpretar a eso me refiero, el mensaje de la sociedad. Y hoy la sociedad, con todo gusto y me alegro, ya sabe distinguir. Y ese es el mensaje que le dio en las urnas. Lamentablemente la clase política no se dio cuenta, no supo interpretar, no hizo las cosas como tenía que hacer. Bueno, el castigo es ese. Y es, por supuesto, lo que siempre digo, dejemos de ser habitantes para empezar a ser ciudadanos. Y por supuesto, los intimo, les aviso, que estudien ahora las propuestas de cada uno de los candidatos. Pero... Porque además, Julio, en realidad el espacio que lidera Javier Milei con Victoria Villarruel hizo una presentación de un programa de gobierno. Sí, sí. Yo quería mostrarte también, ¿por qué? Porque en esa presentación, inclusive Javier Milei habla de que Macri sería el canciller, digamos el ministro de Relaciones Exteriores, ya el actual director ante el Fondo Monetario Internacional, ante el BID, que es Guillermo Franco, ya renunció para, en principio sería candidato a integrar el gabinete como ministro de Interior, un hombre que ha estado en otras oportunidades muy... Con lo cual empieza a mostrar con quién va a gobernar. Hay algo, antes que nada te quiero aclarar. Sí. La libertad que tiene Javier Milei, que por supuesto todos nosotros, es que no dependemos de una estructura, no dependemos del clientelismo, no dependemos del parentesco o del amiguismo de muchos candidatos. Sabemos que son candidatos de hace bastante tiempo y se van repitiendo, cosas que no dan la oportunidad a otras personas. Nosotros con Emilia, conmigo, da la posibilidad de la apertura que tiene nuestro partido. Así que, en definitiva, se tiene que terminar ese ciclo del amiguismo y darle más protagonismo a la gente, a los jóvenes. Bueno, el otro día me decía, hablando con Alfredo Olmedo, me decía que muchos que no hacen política, pero que acompañaron con el voto a Javier Milei, se han propuesto como fiscales para cuidar los votos en las próximas elecciones. Bueno, con lo cual eso me parece también algo importante. El otro tema, también seguimos con prácticas de la vieja política. Estamos viendo, después analizando las planillas de los votos, y sugestivamente los votos de Javier Milei es 0. Y bueno, por supuesto pedimos que nos abran las urnas y vimos 100, 80, 30. Yo creo que es una locura. Creo, señor director, que hay un pequeño video de Emilia Orozco que estuvo la semana pasada mostrando en una feria este fin de semana el voto y cómo lo van a cuidar, invitando a muchos ciudadanos a sumarse en este cuidado del voto. No sé si lo tenemos para mostrarlo, porque... Seguimos llevando nuestro voto a cada rincón de la provincia. Ahora estamos en la Feria del Santa Teresita, en la hermosa ciudad de Güemes. Los argentinos, si algo sabemos, es de crisis. Y mira, la clase trabajadora, la gente que quiere salir adelante, que pone su puesto para poder llevar el pan a su casa. Nosotros, con el mensaje de la libertad, le vamos a demostrar que esa es la gente que queremos en nuestro país. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hechos de barro, de ramas, de viento, de hueche de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, cortina de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. Bueno, ahí veíamos cómo Emilia Orozco sabía la cantidad de votos que les habían robado, porque la verdad, pero en todo el país pasó eso, porque bueno, vos dijiste las estructuras, claro, pero así todo, sin estructuras, cuando uno dice estructuras, esas estructuras históricas, partidarias, que en este caso robaban los votos, esta vez muchos ciudadanos se han ofrecido para ser fiscales y cuidar el voto de este espacio político. Yo quería también mostrar y compartir, Julio, con vos, un pequeño extracto de una nota que le hacen a Mauricio Macri, que me parecía interesante, porque Mauricio Macri, después del domingo, él se puso por encima de las disputas y comprendió, me parece que entendió el mensaje de la sociedad que había dado este voto de confianza a Javier Milei, y con lo cual, fíjate qué interesante cómo Macri nos decía esto respecto de Javier Milei.
Tiene que quedar muy claro, ¿no? Y no hay que confundir. En un país que viene acostumbrado a relaciones políticas violentas, como nos planteó el kirchnerismo durante 20 años, que pensemos en esta nueva era de relaciones políticas respetuosas, afectivas, sabiendo que competís, pero no sos un enemigo. Y esta es la relación que hoy tengo con Javier Milei, hasta de afecto que le he tomado y de respeto por lo que ha conseguido. Pero eso no significa que uno tenga claro el por qué cree en Patricia Bullrich, sus valores, su coraje, su firmeza, su honestidad, y de que va a apoyarse y respaldarse en un equipo de gente muy valioso que tiene experiencia, que ya estuvo. ¿Sabes lo que es lidiar con un Estado lleno de talibanes de la cámpora? Eso lo vivimos nosotros. Y gobernar frente a tantos intereses mafiosos que se van a enfrentar a cualquier cambio. Patricia lo echó a Moyano de Seiza, que quería apropiarse también de Seiza. Patricia se bancó, nos bancamos juntos el ataque virulento contra la gendarmería, acusándola de hacer desaparecer a Maldonado, y no dio un paso atrás y sostuvo la gendarmería porque estaba combatiendo el narcotráfico exitosamente, echándolo del país al narcotráfico, no como ahora, que nosotros han soltado a los presos, le han devuelto la comunicación en las cárceles para que organicen todos sus delitos que quieran, sino que también han permitido que el narco se despliegue en todo el país. Entonces yo digo, ese valor es fundamental, con todo el respeto, insisto, con mucho respeto por la gente que ha votado a los libertarios, pero hay una experiencia de cómo enfrentar, porque a pesar de que esté en retirada, en caída el kirchnerismo, peronismo, como nunca antes, a los que ellos se empoderaron, Pablo, a los que ellos le dieron privilegio, van a salir a pelear. No me cabe pues son así, ya anunciaron que no van a ser 14 toneladas, como me tiraban a mí, van a ser 100 toneladas. Sí. Entonces, hay que haber estado ahí. Bueno, no es fácil lidiar con toda esa maraña de cosas que te enfrentás. En esta pequeña entrevista, muy importante, porque lo que hace, entre otras cosas, Mauricio Macri, es mostrar en qué estado está la Argentina que va a tener que gobernar, o Javier Milei o Patricia Bullrich. A mí me parece que es muy rico ese contenido, porque dice, no solo es la economía, es la inseguridad, son los presos en las cárceles que desde allí organizan el crimen organizado, es el narcotráfico, es que dijeron, si tiramos 10 toneladas vamos a tener 100 toneladas más de piedras. Es decir, ¿qué es lo que hace además hoy el kirchnerismo? Imparte miedo a la sociedad diciendo, si nosotros no somos, guarda que viene todo esto, ¿no? ¿No crees, Julio, que ahí hay un doble juego en el mensaje del kirchnerismo? Quizá, ojalá, muchos peronistas tradicionales que no tienen nada que ver con el kirchnerismo hoy están acompañando, de hecho lo han hecho en estos años, muchos en parte de Juntos por el Cambio y muchos hoy acompañando a Javier Milei. Bueno, el peronismo siempre, históricamente, dio hasta un 30% de piso, por eso existe el peronismo de Perón, claro, sí, el peronismo de Menem, el peronismo de Cristina, el peronismo claro, que ya no sería peronismo. Entonces, vos fíjate que hoy, lamentablemente, el peronismo ha sido reemplazado por el asistencialismo. Sí, populismo puro. Populismo. Si se levanta Perón, obviamente. No, se vuelve a costar. Sí. Y después hay muchas cosas que... ¿Por qué surge Milei? Por la mediocridad de los políticos. Eso hay que tenerlo claro, hay que saber entender. Hay que saber entender que viene un cambio de época. Ya terminaron, váyanse a sus casas, fueron. No pueden tener los mismos. Un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma. Y por supuesto, hay algo que la gente está diciendo y que los políticos no supieron interpretarlo. Y Milei es la persona que en este momento está interpretando ese cambio y por supuesto... Cataliza esa necesidad. Y eso es lo que está pasando. Concretamente, la gente les ha dado, en las urnas, nos ha dado un mensaje muy fuerte a los políticos. Y bueno, los políticos todavía no saben leer y todavía siguen hablando, están cuestionando políticas de fondo, políticas de acá, están sembrando el miedo cosa que en definitiva... no tiene que haber. Si no somos nosotros, viene el apocalipsis, dijo el Cuervo Larroque. Bueno, y el apocalipsis lo estamos viviendo, ya con la inseguridad, la pobreza, peor que esto no vamos a estar. No vamos a estar. Esas cosas les hace mucho mal, especialmente a la vieja política. Hoy viene un recambio generacional, recambio de ideas. Y bueno, por supuesto, estamos en una época distinta
de todo lo que nos tocó por el fracaso que tenemos. Sí. Y por el fracaso que nos ha llevado la clase política o la casta o como quieras llamarle. Entonces, el planteo es, sí, señores, vamos a estar, está el compromiso, Milei está comprometido. ¿Cómo surge Milei? Justamente claro, ante el fracaso de toda la dirigencia casta, política de la casta. Sí, sí. Y ahí es donde surge, y surge con mucha fuerza. Hoy parece imparable por cómo la gente ha recepcionado. Ojalá que la gente se dé cuenta. Yo creo que vas a ser diputado nacional, Julio, y me siento obligado a preguntarte qué pensás cuando estés en el Congreso de la Nación y cuáles son el tema o los temas que más te inquietan al momento de que es una bisagra en la historia argentina. Bueno, obviamente voy a acompañar en sus tiempos, no es cosa de RIA, o sea, hay cambios que se van a tener que hacer en forma urgente y después sí en forma gradual. El plan de Milei, que yo comparto, habla de 30, 40 años para volver a ser una potencia y habla mundial. De reformas de primera, segunda y tercera generación. Distintas etapas que van a ver. Y después, bueno, mi compromiso como salteño, yo tengo mis hijos, mis nietos, tengo todo acá. Voy a trabajar para apoyar todos los proyectos de Salta y de la región, fundamentalmente Salta, Norte Grande. Y lo que quede claro, que nosotros no vamos a escuchar ningún llamado de teléfono que nos digan, aquí levanta la mano y acá la bajás. Claro. Y también hay muchos representantes que les hace mal las luces de Buenos Aires, el asfalto, cosas que eso no va a pasar. Julio, obviamente mucha suerte en esta etapa, que era un momento histórico que toca vivir a muchos que esperamos un cambio de paradigma. ¿Le toque a Javier Milei o le toque a Patricia Bullrich? En realidad, yo cuando lo escuchaba a Mauricio Macri digo, qué importante sería, ¿no? Un gran acuerdo nacional de ese porcentaje enorme entre Javier Milei y Patricia Bullrich que muestran que no quieren lo mismo y que con las mismas recetas llegamos al mismo resultado, el de hoy, al de la pobreza, la indigencia, la foto, ¿no? Y entonces creo que sería muy saludable para la Argentina ese encuentro. Así como uno pensaba en ese abrazo Perón-Balbín, hoy salvando la distancia, ¿no? Pero digo, qué bueno sería un abrazo entre Javier Milei y Patricia Bullrich. Muchas gracias, Julio. No, gracias por invitarme. Vamos a ir a una pausa. Ya está el profesor Biseglia, con Ernesto Biseglia. Vamos a hablar también un poquito de esto y la mirada que él tiene respecto de lo que está pasando en la política argentina. ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Él es Francisco, tiene 17 años y mientras termina el secundario está haciendo una capacitación de animación 3D. Como le queda cerca el club en el que juega al fútbol su hermana, la pasa a buscar. Mía es la hermanita de Francisco y Sofía, la sobrina de Nicolás. Nico pidió un microcrédito para abrir una sanduichería, el negocio que armó en la casa de sus padres. Patricia, una vecina de Nico, se animó y empezó un curso de marroquinería y siempre les regala algo. Desde la Municipalidad de Salta brindamos capacitaciones y talleres para todos los que quieren aprender un oficio. Además pusimos en marcha el Banco de Microcréditos y estamos con la UNSA en todos los barrios. Apoyamos a clubes deportivos y mejoramos los playones barriales. En Salta todos tienen un lugar donde divertirse, aprender y desarrollarse. En la ciudad estamos haciendo las cosas bien. Y continuamos con más Alta Política. Hicimos un pequeño cambio, ya está Ernesto Biseglia, pero había llegado Andrea Lazarte, así que la saludamos. Andrea Lazarte, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Por favor, gracias a vos por la invitación, a todo tu equipo. ¿Viste el material de cómo festejaron el Día del Niño en el Ministerio de las Mujeres, el género, las diversidades? Cosa que yo dije, no solo la economía está por el piso, realmente la moral en la Argentina, cuando vemos esto y que el Estado, el gobierno promueve ese tipo de cosas,
¿Qué te genera? Y mirá, la verdad que yo digo que hay que dejar de ser hipócritas en esta Argentina, ¿no? Y cuando todavía escuchamos ahora, justo en este debate de cambio que se está dando en nuestro país, a lo que vamos, digamos, se están instalando la campaña del miedo, sosteniendo que esto, por ejemplo, Milei, que lleva la punta en este caso, plantea recortar ministerios. Sí. Y uno de esos es el Ministerio de la Mujer. Claro. Fíjate, yo soy mujer y a mí no me benefició en absolutamente nada el Ministerio de la Mujer. Y creo que es un gasto para el Estado, lamentablemente, porque vemos inclusive cómo han aprovechado, como decías vos, con este video que realmente es tremendo. Sí. No entiendo qué valor le pueden dar a las niñas, digo, ¿no? En adelante, con un ejemplo como ese. La verdad que me parece totalmente desacertada. ¿Alguna vez te sentiste en desventaja con los hombres, siendo periodista, una mujer que viene trabajando hace muchos años? ¿Sentís que necesitas de cupo, necesitas que te hagan un ministerio para Jamás, que en algún momento he sido atacada, sí, por algunas personas, pero en mi condición de periodista, por ahí denunciadora de algunas cuestiones. Porque quiero recordar que Andrea Lasarte además se manifestó siempre a favor de la vida, en contra de la pena de muerte prenatal, digamos, como una gran celeste. Totalmente, pero a lo que voy es que sí, he tenido algunas situaciones de encuentros, digamos, con varones puntualmente, pero que no coincidían con mi pensamiento, ¿no? Ajá. Pero eso puede pasar hasta con las mujeres, incluso, que de hecho me ha pasado. Yo recurrí en su momento, recurrí a las mujeres, que recién se estaba gestando toda esta movida, pensando, digo, bueno, a ver, que el como género algo me positivo. acompañe, claro, ¿dónde está la sororidad? Diría hasta el día de hoy, que dicho sea de paso, hoy día una misma periodista aprovechó para agredirme pero con las bajezas más es la interna no sé, la verdad que molesta un poco que uno tenga una posición, que uno no se calle, que uno sea celeste, que uno defienda la vida, que uno no coincida con estos pensamientos. Con ese feminismo radicalizado, con como ese el que feminismo veíamos. que además, para mí, más que radicalizado, te voy a decir, es un feminismo que va contra el hombre, ¿me entendés? Entonces Ponémelo muy cortito nada más para compartirlo con Andrea, ese primeros fotos. Sí, por favor, porque no es no da para más eso, es tremendo. Mirá. Sí, pero la gente de lejos si lo ve, porque yo también lo vi de lejos. Donde nos encierran por delitos no cometidos. Pensé que era un... Mirá, no. Soy la marrona. Pensé que era un disfraz, digamos, ¿viste? Ahora más de cerca, esta mujer está desnuda. Totalmente desnuda. Pero no, y además, así, digamos, festejaban. Sí. Digo, no hay otras formas de mostrar que la maternidad es importante, que la unión entre un hombre y una mujer es algo es lo que genera familias. No. Digo, ¿qué les pasa? No. En eso además gastan mucha plata. Bueno, por eso, a eso voy. Hay que dejar de mentirle a la sociedad con que estamos trabajando por el género, porque en realidad trabajan solamente por aquellos que piensan iguales a este sector, ¿me entendés? Es como diríamos, un espacio, como estamos denunciando muchos, lo denuncia también tanto Milei como Patricia Bullrich, un Estado que alimenta una militancia ideológica y ahí ponen a todos. Sí, ¿no? tal cual. Bueno, hablaban en algún momento, ¿te acordás? Bueno, que todo el debate que se generó por la educación católica en las escuelas, el adoctrinamiento y todo lo demás. ¿Qué es esto entonces? Esto no estamos tan lejos de que sea de alguna manera, si lo quieren relacionar, vamos a decir que es peor. Sacaron a Dios de las escuelas y metieron al demonio. Bueno, la verdad que yo no sé cuál es la idea de mostrarse desnuda frente a los niños. ¿Qué manera es esa de festejar la niñez o la infancia, como le quieran decir, porque hasta eso le cambiaron? Fíjate que eso es el otro tema. Sí. Nosotros cuando decimos el Día del Niño, siempre incluimos en nuestro lenguaje castellano, hay muchas palabras que incorpora el masculino y el femenino. Cuando vos decís todos los argentinos, sabemos que son hombres y mujeres. ¿No te genera cierta bronca que la ideología se haya metido tanto que hasta obligan a cambiar el lenguaje? Eso es lo que a mí me... A ver, uno puede de repente respetar al otro en su decisión, ¿no? Sí. De la vida sexual que quiera llevar. Claro, pero eso no significa que a mí me vengan a imponer, ¿me entendés? ¿Qué manera voy a hablar? ¿De qué manera voy a pensar? O que tengas que aceptar la autopercepción como un valor y que el Estado tenga que bancar a los autopercibidos de toda la vida. O sea, seguimos buscando de agarrarnos de la teta del Estado y nunca más soltar, porque además
Además, lamentablemente también todo este colectivo está siendo de alguna manera captado por el Estado con estos planes, con esto, o sea, te doy. Lo único que haces con eso es alimentar a las personas para que se embrutezcan, no para que crezcan. No para que crezcan. Porque deben ser muy poco, el 0,01% de esas personas es lo que deben decía, aprovechar para sí, estudiar. sí. Tal vez. Ahora el resto, Sí. olvídate. Entonces es fácil para un Estado como este, asistencialista, tener este tipo de gente para llevarla de las narices a donde quiera, ¿me entendés? ¿Qué pensás, Andrea, en estos días respecto de cómo, digamos, la misma política se está ocupando de destruir o a Patricia o a Javier, digamos, en definitiva, que son... Es la campaña del miedo. Es la campaña del miedo. Sí. La verdad, si gana sí. cualquiera de los dos, va a haber 100 toneladas de piedras, vamos a quemar Mirá, la Argentina. Puedo estar o no de acuerdo, eso no importa, la gente también con lo que pasó con Macri, pero a Macri no lo dejaron gobernar, habrá hecho bien, mal, más o menos, como sea, pero estuvo 4 años. ¿Cuánto tiempo estuvo este gobierno? Y los todos paros están que ahí le han adentro. hecho y nunca le hicieron ningún... Bueno, a ver, no lo vi chicos, a Baradel espere. saliendo a ¿Cuánto, hacer paro. cuando subió el dólar, ¿se acuerda cuando estaba Macri y subió el dólar? Sí. Casi le incendian el país. Ahora subió el dólar, una cosa tremenda, le evaluamos 22%. Ah, pero son buenos porque tendría que haber sido el 60%, como dijo, nosotros somos buenos, le dimos el 20% nada más. No le hicieron nada, absolutamente nada, ¿me entiendes? O sea, miran para otro lado. Ahora, Andrea, ¿no crees que ahora la sí. sociedad está preparándose para reaccionar y que frente a una opción que, insisto, puede ser Patricia Bullrich o Javier Milei, la sociedad quiere acompañar el cambio o se va a bancar las piedras? ¿Cómo? Mira, yo la verdad que creo que la gente ya decidió, ¿me entendés? O sea, más allá de que vos encontrás dentro de las consultas que puedas hacer, alguien que te diga, sí, lo voté porque la verdad que me parecía algo distinto, yo estoy preguntando a la gente, ¿votaste algo distinto? ¿Lo volvés a votar? Lo vuelvo a votar. Hoy una fisioterapeuta me dijo, lo vuelvo a votar. ¿Sabes por qué? Porque no tengo más opción. Claro. Lo otro es más de lo mismo. Más de lo mismo. Con ¿me la misma entendés? receta Entonces, es lo mismo. ya que si nos tenemos que ir al fondo, dice, Sí. del mar, bueno, vamos ya, vamos, no, porque Digo, la el verdad, Titanic ya está, digamos, ya nos eso estamos está, hundiendo, ya nos estamos sí. hundiendo, ¿me entendés? Así que Está Massa con el violín ahí nada más, ¿me entendés? Sigue ahí tocando el violín nada más, pero no hace nada, ¿me entendés? Porque decime vos qué soluciones nos dio hasta ahora. Yo no entiendo cómo, la verdad, ¿dónde está Cristina? ¿Dónde está Alberto? ¿Quién nos gobierna? Digo, hay un montón de preguntas que yo me hice después al otro día de las elecciones. Cristina en el Calafate y Massa yendo a pedir algo de plata para llegar al día 22. Claro, y después se incendia la Argentina. Así como se le puede incendiar a Massa si llega, se le va a incendiar a Bullrich, se le va a incendiar a Milei, al que sea. O sea, yo creo que el camino es el mismo. Para mí no hay otro camino. ¿Qué tiene una varita mágica Massa que la aplique ahora entonces, para que realmente demuestre que puede hacer un cambio? Si no, ¿cuál es la diferencia de acá hasta el 22 de octubre o al 10 de diciembre cuando asuma? Dejemos esa pregunta y me quedo Sí. con el violín. Está arriba del Titanic tocando el violín. Andrea, como siempre, un placer hablar contigo. Gracias por haber estado aquí. Vamos a una pequeña pausa y ahora sí, ya está Ernesto Biseglia para hablar de este cambio de paradigma que está llegando en la Argentina. Maxikin, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxikin, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Y ahora sí, estamos con Ernesto Biseglia. Ernesto, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias a vos, siempre la gentileza de cederme el espacio para que compartamos. Leí un artículo muy interesante tuyo estos días en las redes, haciendo análisis de lo que está pasando, el rol de los radicales, que me pareció también muy interesante. Y yo para ir al tema que es justamente tu mirada respecto
de la elección de hace 2 domingos. No pasó nada y ya está en plena efervescencia. Gabriel Levinas, un periodista de nota que usted lo conoce por los medios nacionales, nos decía esto respecto de lo que había pasado. De hace muchísimos años se fue deteriorando de una manera sistemática e inexorable la calidad educativa. Vos tenés chicos en el conurbano que solamente tienen en su léxico 200 palabras en total, cuando vos, yo o cualquier persona que lee los diarios, que estudió, tiene 3.000, 3.500, 4.000, Cervantes tenía 26.000, ¿sí? Ahora, cuando vos tenés 200 palabras, tu cabeza es más chica, tu pensamiento está más limitado, tu capacidad de prospectiva es 0. Se fue a tal extremo, donde más de la mitad de la gente está en la pobreza, donde los chicos en 4º grado del conurbano no saben leer ni escribir una sola palabra. Cuando van a elecciones esa gente y tienen que decidir por lo que ven en la televisión, en las redes y demás, porque una cosa es ser inculto, una cosa es ser pobre, ser humilde, estar en la miseria, y otra cosa es que pierdan la intuición. Cuando vos estás peleando por la vida permanentemente, tu intuición se agranda, no se achica, ¿no? Porque dependés de tus sentidos, no tenés otra herramienta. Y entonces cuando vos ves a 6 o 7 personajes, lo tenés a Larreta, que te das cuenta que cuando está hablando Larreta está diciendo lo que le dijeron que diga, lo que le parece que le conviene decir. Lo ves a Massa, otro tanto, a Patricia Bullrich, otro tanto, Miriam Bregman, otro tanto. Y de repente te aparece un tipo como Milei, que más allá de que yo no acuerdo en la mayoría de las cosas que dice, ni cómo lo dice, lo que él dice y lo que piensa es muy parecido. Y el intuitivo dice, este tipo no me quiere mentir. Eso es todo, no le importa nada, no está pensando en el futuro. No hay un futuro para un tipo que no tiene para comer hoy a la noche. ¿Qué futuro hay? Antes nosotros, cuando había una crisis, o teníamos un golpe de Estado, o teníamos la gente en la calle rompiendo, como en el 2001, tirando 150 toneladas de piedra porque no quieren una ley, entonces esa es la crisis. Bueno, ese ruido de los tiros, de los vidrios rotos, no lo tenemos, no porque no esté la situación como para que eso suceda, sino porque en realidad quienes se encargan de romper los vidrios y tirar los tiros son los que tienen en este momento el gobierno. Pero la crisis ya está presente, es decir, la prueba más grande de que la crisis es enorme y que es un cambio de época que ya, y el sistema político como nosotros lo conocemos ya no va a poder seguir adelante, es Milei. Y Milei no es la solución, Milei es la evidencia de la enfermedad de la sociedad. Es decir, que un tipo como Milei tenga la posibilidad alta de ser presidente de la nación, te está mostrando hasta dónde llega la crisis, que nosotros no vimos venir. Porque estamos esperando que la crisis tenga la forma y tenga el sonido de las crisis que nosotros conocíamos. Un desenlace dramático así, claro, épico. Sí, caballos en la plaza, corriendo la gente, tiros, un 2001. Muertos. ¿Ves? Un 2001. No hace falta que sea así. Es decir, el coche que viene sin reparación, de ninguna especie, de ninguna naturaleza, que no le cambiaron la pastilla de freno, puede chocar, hacerse pelota contra un puente, o simplemente se puede cortar un cable y se para. Es decir, no sabemos cómo el coche va a dejar de andar, pero va a dejar de andar. Y mientras tanto, mientras ese enorme transatlántico que es la Argentina se va hundiendo, los políticos de la casta, como dice Milei, están discutiendo con qué camarote se quedan. Bueno, están discutiendo en la casta con qué camarotes se quedan, y como decíamos con Andrea Lazarte, el Titanic se va hundiendo y va Massa tocando el violín a ver si te tira unos mangos para llegar al 22. ¿Qué impresión tenés, Ernesto, de todo esto? Sí, es la misma, coincidente. Massa es el producto de lo que dirían los antiguos el non plus ultra, no hay más. Ajá. Es decir, en aquella época pensaban de que el mundo se terminaba en las columnas de Hércules, ¿verdad? Y que después venían los monstruos fantásticos y te comían. Sí. Nosotros se termina acá el 22 de diciembre, después puede pasar cualquier cosa, hundirse el barco y que aparezcan los demonios, no sé. Pero algo hay que hacer, y ese algo que hay que hacer es Milei, no hay otra. Vos también lo analizás como que, como decía Levinas, bueno, es lo que hay, pero es lo que cataliza el descontento. Además hay otra cosa, esto voy a trasladar una impresión de los últimos programas nuestros de televisión. La participación que hubo se aumentó después de las elecciones, ¿no? Y segundo, el mensaje que te deja la gente en los teléfonos, a la salida al aire,
es queremos estar presentes. O sea, no queremos ser vecinos con votos, sino con voz, y participación es una palabra que se repite. Y el otro concepto es váyanse de una vez, todos. El que se vayan todos, ahora que fue lo del 2001, se evidencia a lo mejor en este voto. No, pero ahora que se vayan. Acá es donde yo me pregunto, en una coyuntura provincial, ¿cómo va a seguir? Porque nosotros vivimos acá al margen de qué gobierno hay. Lo que pasa es que la nación marca a lo mejor ciertos rumbos, un nuevo presidente, donde los distintos gobiernos provinciales van a tener que a lo mejor adecuar sus esquemas. Hay una nota que hicimos el otro día que la titulamos Vivir al Día. Es decir, ¿qué va a pasar en los gobiernos cuando te digan, ahí está la coparticipación, no hay más ATN, no hay? Cuando las estructuras viven desde hace 40 años, esto es lo que la gente no quiere ver más. O sea, el tipo que va en la bicicleta todos los días y al lado pasa el otro que se enriqueció en 10 años. Es decir, mientras escuchamos un discurso de equidad, de inclusión, y voy a decir, ¿equidad para quién? Escuchaste a la Magario, que yo comenté, que fue una vergüenza. Es terrible no lo pudimos copiar. Bueno, ahí está el otro problema, el hecho de que se ha deshumanizado la política. Es decir, la política es servicio. Yo tengo la vocación de salir de mi tiempo, de mi espacio de confort, de dejar la familia. Alguien decía, la política arranca a los hombres de las casas, ahora arranca a las mujeres, todo el mundo. Pero lo hacemos por servicio, lo hacemos, porque... Es que tendría que ser un servicio porque hemos hecho como una herramienta de transformación verdadera. Claro, entonces vos vas con tus ideas, con todo lo demás, y hasta que te encontrás en el momento del negocio. Y la política se termina cuando empieza el consorcio, que es lo que yo llamo en el libro de la Revolución Educativa. La grieta nunca fue de derecha o de izquierda, la grieta fue esto. El consorcio, ¿por qué consorcio? Porque vos para entrar ahí tenés que comprar acciones. Decir, quiero ser diputado, cuesta, bueno, listo, ahí está, venga. Y después la gente en el medio, y esto es lo que decíamos en el último artículo, no quedó nada. No hay partidos políticos. No hay partidos, no hay nada. Asistimos, yo creo que al fallecimiento oficial del peronismo y del radicalismo. ¿Por qué razón? Y voy a poner un ejemplo, si me permitís. Con un dirigente como Lucho Zabaleta desde el radicalismo veníamos tratando de remar y armar. Y logramos hacer reuniones muy interesantes de más de 100 dirigentes de toda la provincia, ¿no? Y en la última reunión me dice Lucho, qué buena convocatoria, y le digo, sí, había de toda la provincia. Pero estamos a 50 centímetros del Museo de Cera de Londres. ¿Dónde están los jóvenes? La lejanía con lo mejor con la juventud. La juventud que no hay. Y eso le pasa al peronismo, le pasa a todo. Y acá estamos al revés. A Milei la campaña se le hicieron los jóvenes, no la estructura de él. Los tipos lanzaban algo y todas las redes se prendían. Y los jóvenes captaron ese mensaje, les pareció que es algo novedoso y nuevo. ¿Qué hacemos con la educación? Y cuando lo escuchás a Levinas que te dice, bueno, hoy los chicos manejan 200 palabras, nosotros manejábamos 3.000, Cervantes manejaba 20.000. Y esto es fácil y difícil. Todas las naciones, desde mediados del siglo XIX en adelante, que quisieron convertirse en naciones, hicieron una reforma educativa. La Tercera República de Francia, Alemania, lo hicimos nosotros con el Congreso Pedagógico Internacional de 1882, en base a las ideas educativas de Sarmiento y la decisión política de Roca. Y que no es solamente un plan, es disciplina y ciertas medidas o no, que tienen que ver con... Es un contexto con valores. Contenido, claro, porque se trata, lo que lo escuchaba Julio decir, lo decimos en las clases de constitucional siempre, una cosa es ser habitante, otra es ser ciudadano. Correcto. La educación que vos, yo tuvimos todavía de la 1420 de aquella época, 1884, julio de 1884, nos formó como ciudadanos, tipos capaces de pensar con criterio, que sabíamos que era una constitución, una ley, etc. Y también con amor a la patria, es lo que también se perdió. Familia. Yo incluso voy a decir en casa, entre las cosas que uno ha ido... Tengo los 4 tomos del Manual Estrada de la época de Perón, que la Revolución Libertadora quemó. Son oro en polvo, más allá, porque claro, vos daba vuelta y decía, evita la razón. Está bien, pero digamos, el contenido tiene que ver con la Argentina. El contenido era extraordinario, era el valor de la tierra en la Argentina, la mujer en la familia, extraordinario. Todo eso se ha perdido, se ha licuado,
Y hoy día no tenemos nada, no tenemos ningún anclaje, ninguna referencia. Lo vemos en esas encuestas que se hacen de... Hoy día, ¿por qué feriado? No sé, murió Belgrano. No hay ni siquiera esa idea. Pasarela, da lo mismo. Hemos perdido el rumbo como país. Entonces Milei es una esperanza para muchos de que no entienden tal vez este hilado fino que hacemos nosotros, pero que entienden que esto no va más. Porque nos estamos cayendo, ya nos hemos caído la catarata y venimos... Siempre es un placer escucharte, porque además y leerte, porque cuando lo leemos realmente el profesor Bisceglia tira cosas interesantes. La verdad que siempre te animo a que lo sigas haciendo, porque son disparadores que tienen que ver con esto, con los valores que una nación necesita para salir adelante. Y Argentina no solo es la economía, cuáles son esos valores que nos van a motivar. Así que yo, agradecidos a muchos, estaba mirando porque muchos en Instagram, ese pequeño video que hice la semana pasada, a un mes de que se hiciera cargo Massa, a un año de que hiciera cargo del Ministerio de Economía, tuvo 333.000 visitas. Así que más de 20.000 me gusta. Yo quiero agradecer a todos los que me vienen acompañando en el Instagram, porque en realidad dije algo que dice todo el mundo, ninguna genialidad, pero se viraliza porque la gente realmente dice, no hay, con la misma receta, el mismo resultado. Y la verdad que la Argentina quiere cambiar. Hoy es un día muy especial, me tengo que despedir y quería decirlo, hoy es Santa María Reina, ¿no? Y entonces quiero aprovechar el día de Santa María Reina para encomendarnos a aquellos que somos cristianos católicos a la Santísima Virgen, para que realmente con su manto nos cubra, nos abra el corazón, y sobre todo a los que tengan que gobernar, que ilumine el camino del bien común en Argentina. Gracias a todo el equipo de producción, nos tenemos que despedir hasta el martes próximo, si Dios quiere.